disertar el doctor. El tema que va a tocar, y muy polémico y siempre controvertido, la prisión preventiva. Doctor David, recibe un cordial saludo del ilustre Colegio de Abogados del Cusco, como he mencionado, de su decano, de su consejo directivo, que siempre gustosos de contar con usted para las exposiciones, doctor. Bienvenido, doctor. Parece que estamos con un poco de eco, ¿no? ¿Ya se restableció la conexión? Adelante, doctor. Bueno. Bueno, pues muy buenas tardes, buenas noches en España, buenas tardes en Perú. Es un inmenso placer estar nuevamente en la ciudad imperial del Cusco, aunque sea a través de este método, ¿no? Encantadísimo de estar nuevamente participando en los cursos de formación continua del ilustre Colegio de Abogados del Cusco, del que, como ya ha manifestado el ilustre colega que me ha precedido en el uso de la palabra, el doctor Bill Allan, que además es un gran amigo, un colegio de abogados de cuya orden soy miembro honorario desde el año 2007, que fue coincidiendo con la última vez que estuve en esa espléndida, magnífica, inigualable, incomparable ciudad imperial que hay en el Perú, patrimonio de la humanidad, y que desde luego nadie que haya visitado la ciudad del Cusco que yo conozca no tiene en su imaginario volver algún día. Así que vaya por delante que mi intención es, en cuanto se pueda, realizar estas actividades, pero nuevamente en esa magnífica y hermosa ciudad. Es para mí también un motivo de orgullo y bueno, un honor estar participando en las actividades de formación de los juristas peruanos. El Perú es uno de los países que más me gusta y en cuyo ámbito de discusión teórica y dogmática, pues ya hay varias publicaciones mías desde el año 2015 que están circulando en el Perú y bueno, esperemos que podamos seguir aportando desde este punto de vista tan crítico que tenemos algunos de los juristas de este tiempo, pues poder seguir aportando cosas al país, ¿no? Y a la comunidad jurídica, que es de lo que se trata. Bueno, pues agradeciendo a la invitación de este colegio, que también es el mío, y agradeciendo la invitación de mis hermanos de orden de abogados y agradeciendo la invitación sobre todo de los amigos que contactan siempre conmigo para participar en estos eventos, mi intervención de hoy, que versa sobre el controvertido tema de la prisión preventiva, no va a ser excesivamente larga, no se van a explicar aspectos, bueno, excesivamente conocidos o pesados, de los que estamos todos ya un poco hartos de escucharlos hasta la saciedad, pero que no tienen aplicación práctica, sino que va a ser una conferencia, una ponencia que voy a intentar que sea muy breve, yendo al grano, y espero que al final de la intervención pues se pueda dar un turno de preguntas o de debate para aquellos asistentes que quieran bueno, pues eso, intervenir, participar y puedan, bueno, yo en la medida de lo posible intentaré evacuar aquellas consultas que se me hagan si es que mi capacidad lo permite, ¿no? Y mi conocimiento está a la altura de las circunstancias, ¿no? Bueno, cuando hablamos de prisión preventiva, o también se llama prisión provisional, es la terminología que se utiliza en la legislación española, que proviene esto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, que por cierto está vigente todavía en España a pesar de las múltiples reformas que se han llevado adelante, pasando por las distintas constituciones hasta la constitución actual que tenemos, también adaptándola pues,
determinadas directrices que ha ido marcando tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal Constitucional español, ¿no? Pues han ido haciendo distintas reformas en esa ley de enjuiciamiento criminal que está, bueno, es una ley de enjuiciamiento criminal de un sistema acusatorio, no es inquisitivo, digan lo que digan, por más que se mantiene la figura del juez de instructor, pero es un sistema acusatorio mixto, pero que comparte con los sistemas acusatorios puros, que son los que predominan ahora en el mundo por esto de las influencias del derecho anglosajón y de las modas y bueno, de las corrientes teóricas o doctrinales que apuestan decididamente por un modelo que demostradamente no es mejor que el anterior, sino que es políticamente más conveniente por muchos motivos, pero que se ha terminado de imponer, por lo menos en América Latina se ha terminado de imponer por esto de unas cuestiones, pues ya digo, ¿no? Por unas cuestiones de no solamente de modas, sino de incorporaciones de corrientes teóricas y político-criminales que terminan por expandirse como hongos y terminan de instalar un modelo, pues eso, de corte anglosajón más que de corte continental o de civil law, pero bueno, que en su correcta dimensión o en su correcta interpretación dentro de lo que es la cultura jurídica de los países de habla hispana, pues no tiene por qué funcionar mal. El problema no es, partiendo de ese punto de vista, no es el modelo de enjuiciamiento criminal por el que se opte. Por lo menos en esta materia, no incide en el modelo de proceso o en el sistema por el que se use, teniendo en cuenta que solamente hay un sistema procesal válido que es el acusatorio. O sea, no podemos decir que hay un sistema procesal acusatorio y un sistema procesal inquisitivo. El sistema inquisitivo no era un sistema procesal, era un sistema donde sí se aplicaba el derecho penal a través de los jueces y a través de un procedimiento, pero no era un verdadero proceso donde había verdaderas partes, donde había un tercero imparcial, donde estaban los principios de igualdad, contradicción, inmediación, publicidad, oralidad y todos los principios que necesita cualquier proceso para poder afirmar que es un verdadero proceso. Por tanto, partiendo de esta premisa de que solamente existe un proceso, que es el acusatorio, dentro de ese sistema procesal, solamente hay un sistema procesal, penal, que es el acusatorio, la verdad es que la palabra acusatorio no le añade nada al proceso, porque no puede haber proceso penal si no es acusatorio. Lo que pasa es que ese modelo puede ser puro o adversarial, que es el de corte anglosajón, o puede ser mixto o digamos, de corte napoleónico o basado en este sistema que deriva de la Revolución Francesa, del Código de Instrucción Criminal de Napoleón y de posteriormente la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española de 1882. Partiendo de esto, que esto es una cuestión que tiene que quedar clara desde el principio para presentar algunas bases que tienen que ver con que no estamos a un problema que derive de que el problema está en que tenemos este sistema o este otro, no es ese el problema. El problema está en que muchas veces no se está trabajando con la debida precisión conceptual cuando se trabaja con medidas cautelares. Empezando porque no se distinguen, por ejemplo, no se distinguen algunos conceptos básicos, como qué es el proceso. Empezando por ahí, ¿qué es el proceso? Hemos dicho dos partes, ¿no? Dos partes parciales que someten la decisión a un tercero imparcial. Dos partes, ojo, contrapuestas, que tienen que actuar con contradicción y cada una de las partes tiene que ser parcial y tiene que ser parte plena y defender los intereses de la parte plenamente. O sea, no puede haber una parte que sea imparcial, porque entonces no tendríamos un verdadero proceso. Tendríamos dos sujetos imparciales y una solamente parte parcial, lo cual daría polvo, digamos que destrozaría lo que es el esquema básico del proceso. Pero bueno, dentro de ese esquema del proceso hay tres procesos dentro de esa estructura, tres. El primero de todos es el proceso de cognición.
El proceso de cognición es el proceso en el que el tribunal va a realizar una actividad probatoria y dentro de esa actividad probatoria va a terminar declarando algo en la resolución. En el caso del proceso penal va a declarar la responsabilidad penal, va a declarar la ausencia de responsabilidad penal, va a imponer unas penas, va a declarar probados unos hechos o no probados otros, etc. ¿Sí? Yo creo que esto es algo elemental. El otro proceso es el proceso de ejecución, que es otro proceso. Es otro proceso porque ese título en el que deriva del proceso de cognición, donde se han declarado, probados unos hechos y se han impuesto unas sanciones, hay algunos pronunciamientos en esa sentencia que hay que cumplir, después hay que llevarlos a efecto. Y para llevarlos a efecto se necesita un proceso. Un proceso que se suele presentar con demanda de ejecución o solicitud de ejecución y en algunos casos hasta es un órgano jurisdiccional distinto el que lleva adelante esa ejecución, también con todos sus principios, con los principios de dualidad de partes, contradicción, audiencia, pues hay que, con posibilidad de ir impugnando las resoluciones, todo eso, ¿no? Es algo también, en ese sentido, elementa. ¿Por qué? Pues porque la función jurisdiccional consiste en juzgar y ejecutar lo juzgado. Pero bueno, hay un tercer proceso, que es justamente el que tiene que ver con estas figuras que estamos viendo hoy, que es el proceso cautelar. El proceso cautelar es también un proceso aparte. Un proceso aparte donde todavía no se está realizando una verdadera cognición, donde todavía no se está realizando una verdadera ejecución de un título en el que se ha declarado ninguna responsabilidad de nada. Lo que se está haciendo es adoptando una serie de medidas instrumentales que sirven de servicio al proceso principal, al de cognición, y que tratan de asegurar la ulterior ejecución en su caso. Vaya por delante esta clarificación conceptual, porque esto es la fuente de las mayores confusiones que se han visto hoy en el mundo, ¿no? Bueno, yo esta claridad conceptual que se la debo a mis profesores, y desde aquí les mando un saludo, no me va a dar la vida para agradecerles lo que me han enseñado, sobre todo mis profesores de Derecho Procesal, el profesor Juan Luis Gómez Colomer y el profesor Juan Montero Aroca, que han sido, a quienes más he estudiado, a quienes más he leído sus libros, y ha sido un privilegio tenerles en clase, a unos durante la carrera, el profesor Gómez Colomer, y a otros durante el doctorado, pero en serio que ha sido una cosa de las que me han permitido tener una visión muy nítida de las cosas, porque la claridad conceptual en los elementos básicos es lo que permite después comprender o no qué es lo que contienen los códigos. Porque luego esto uno se va al código de tal o tal país y clarísimamente enseguida agarra el Código Procesal Penal e identifica dónde está el proceso de las normas que regulan la parte del proceso cautelar, las normas que regulan la parte del proceso de ejecución, las normas que regulan el proceso de cognición. Eso es algo elemental. Bueno, partiendo de esta primera premisa, tenemos que ver que dentro de donde nos vamos a centrar hoy, que es en el proceso cautelar, tenemos una cuestión principal, que es que dentro del proceso cautelar lo que se adoptan son medidas cautelares. Medidas cautelares que no son sanciones. Las medidas cautelares son instrumentos al servicio del proceso principal que tienen como finalidad cautelar, ad cautelam, cautelar, asegurar algo que es esencial y necesario para el proceso principal. Empezando para entenderlo, ¿no?, las características de estas figuras. La primera característica es, ya lo he dicho, instrumentalidad. Son instrumentos al servicio de un proceso principal. Sirven como excepcionalidad, esto a veces se olvida, son excepcionales. No es necesario ni automático en la gran mayoría de procesos adoptar medidas cautelares. No,
¿Hola? ¿Se me ve? Parece que ha habido un problema de conexión. Bueno, yo sigo hablando, si no ya me comunicarán si ha pasado algo aquí. ¿Me escuchan? Bueno, es que se me fue de un momento la pantalla, disculpen la interrupción. Bueno, la otra característica es la variabilidad. Sí, variabilidad. Se pueden variar en cualquier momento las medidas cautelares que se adopten. O sea, no son invariables como sucede con las penas o con el resto de pronunciamientos. O sea, no son invariables, sino que se pueden variar. Eso significa que se pueden modificar a lo largo, a medida que avanza el proceso. Y se pueden modificar significa que se pueden sustituir unas por otras, se pueden acortar, se pueden prorrogar, se pueden dejar sin efecto, se pueden suspender, se pueden variar. Eso es el resumen, ¿no? Bueno, otra característica, temporalidad. Sí, son temporales siempre. Siempre están marcadas, tienen un tiempo máximo de duración, siempre, porque la propia esencia del proceso cautelar, que está al servicio de un proceso principal, impone la necesidad de que solamente duren un tiempo y que llega un momento que o se convierten en sanciones penales o se convierten en la consecuencia a la que tienden o tienen que desaparecer. Una de dos, pero no pueden estar para siempre. Otra característica, la jurisdiccionalidad, solamente se pueden adoptar dentro del proceso judicial y a través de resolución judicial. Eso significa que no se pueden adoptar por ninguna autoridad que no sea la jurisdiccional, salvo algunas medidas cautelares que la doctrina les llama precautelares, como por ejemplo la detención policial o la detención fiscal que se hacen, pero bueno, hay esas medidas que son precautelares son que hay una obligación inmediata de poner a disposición judicial al sometido a esa intervención que se hace por autoridad no jurisdiccional. Pero también los supuestos son tasados y los supuestos, bueno, pues están relativamente descritos en un catálogo en el que no podemos entrar ahora, ¿no? Bien, otra característica, la indemnización, por supuesto. Indemnización por el error judicial o por la arbitraria adopción de esas medidas cautelares cuando no hacían falta. Sobre esto, a ver si podemos entrar después, pero esto viene a traducirse en que el tiempo pasado en privación de libertad cautelar en prisión preventiva por personas que después son absueltas dan derecho a una indemnización por parte del Estado por todo ese sufrimiento y perjuicio pasado en la prisión. Lo que pasa es que la gran mayoría de los daños sufridos van a quedar para siempre, no se van nunca a reparar en el ámbito personal, psicológico, psíquico, y vayamos a resumir en que en la salud y tampoco en el ámbito del prestigio, la fama, el honor, la reputación y todo eso que queda mancillado para siempre. Y en algunos países, no se vayan a creer que esto termina aquí, en algunos países esos antecedentes penales no se pueden cancelar nunca. Esto, aunque les parezca de risa y un chiste, es así. Un paso por la prisión en forma cautelar durante un tiempo, aunque el proceso desemboque en ausencia de responsabilidad, en libertad y en que se archiva definitivamente el proceso sin la exigencia de nada, ese antecedente penal se queda ahí para siempre. Cosa que demuestra que algunos países todavía viven en un escenario apocalíptico en el que las personas son prácticamente objetos que pueden ser transformados, o sea, por mucho que uno se empeñe en llevar una vida correcta, la autoridad puede transformar eso hacia una suerte de limbo incontrolable y sobre el que es imposible volver, o sea, encuentro ahora mismo la palabra, ¿no? Pero sobre el que es imposible, sobre el que ya no hay vuelta atrás, por mero capricho de la autoridad, para, pues eso, si quieren, acabar con una persona rápidamente, solamente con el proceso cautelar, que está al servicio solamente de una parte de la autoridad pública. Ojo.
Si hay alguno que se está asustando un poco, se va a asustar más cuando vea lo que está pasando y lo que además comporta la adopción de una medida cautelar. La adopción de una medida cautelar, de todas, descansan o gravitan sobre varios presupuestos. En concreto, 2 presupuestos. Los presupuestos son, el primero, fumus boni iuris. Esto lo digo así de claro. Bueno, también se llama fumus iuris, ¿no? Lo del boni, eso es un adjetivo que le ponen ahí, apariencia de buen derecho. Pero en verdad, apariencia de derecho, de que tenemos derecho a hacer esto. O sea, de que aparentemente los hechos que estamos investigando, los hechos que son objeto del proceso, estos hechos, revisten caracteres de delito. Revisten carácter de delito significa que estamos investigando unos hechos que no es que había uno que estaba mirando la luna y ha llegado un policía por ahí y ha dicho, ustedes está aquí, ¿qué está haciendo? Está tramando un atentado. Pues venga, se lo llevan. Pero es que estos hechos no aparentan ser ni siquiera delictivos. Está exagerando, ¿no? Yo estaba aquí contemplando la luna con un telescopio. ¿Cómo me está diciendo que me estoy comunicando aquí con Al Qaeda por el telescopio? Pero qué estupidez es esta. Bueno, con este ejemplo absurdo se entiende, pero los hechos tienen que revestir caracteres de delito y para eso se necesita una actividad intelectual importante al inicio del proceso donde los hechos que supuestamente estamos investigando veamos si revisten caracteres de delito. Si están amparados por una causa de justificación, si están amparados al principio, a lo mejor por una causa de inimputabilidad, bueno, pues todo esto es algo que hay que hacer al principio y si hay dudas sobre la concurrencia de este presupuesto, de que aparentemente, no todo indica a que esto puede ser delito, sino que hay dudas incluso de la calificación jurídica, hay dudas sobre la concurrencia de un elemento del tipo, pues entonces ese presupuesto no concurre y por tanto no se puede adoptar ninguna medida cautelar, ninguna. Pero bueno, el fumus boni iuris tiene también otra manifestación. No solamente es que tiene que ver con la calificación jurídica, sino también tiene que ver con la participación de esa persona en los hechos. O sea, que todo apunte a que esta persona ha podido ser autor o partícipe de estos hechos. O sea, no es, estamos investigando unos hechos. A ver, ¿cuántas personas hay que? Venga, pues todos, y ya veremos quién es. Hombre, no, hay que hacer una individualización y aparentemente todo tiene que apuntar a que ha sido uno de ellos o ha sido alguno o que estos tienen participación. No puede ser, o sea, aplicar la medida cautelar a todos y a medida que avance el proceso vamos descartándolos y vamos de esa forma presionándoles para que vayan reconociendo los hechos, si quieren salir en libertad, entre otras cosas, porque eso demuestra que muchos son capaces de reconocer al principio los hechos simplemente con evitar que se les mande a la cárcel. Mecanismo utilizado en el sistema inquisitivo a través de una tortura que precisamente pretendía eso, infligir sufrimientos indecibles a los acusados para que reconociesen los hechos, confesasen y de esa forma obtener la condena, cosa que lo hacían sin pensarlo porque cuando empezaban con esos finos métodos a aplicar de los interrogatorios, pues la gente cantaba la traviata si hacía falta. Lo mismo pasa cuando a uno le amenazan con mandarle a uno de los penales de, por ejemplo, los del Perú, como por ejemplo uno de los que más miedo me ha dado a mí que he visto en persona ha sido, van a disculpar mis colegas peruanos, pero el de Tacna. Se me ponen los pelos de punta cada vez que me acuerdo del miedo que pasé al pasar por ahí. No sea cosa que se les ocurra meterme a mí ahí 5 minutos y me muero. O sea, solo con que me digan que me van a meter ahí y me ofrezcan que reconozca unos hechos en los que no he tenido participación, con tal de evitarlo, yo les firmo. Es que ni un minuto quiero entrar del miedo que da y de lo mal que están estos penales. Lo saben ustedes mejor que yo. No les estoy contando ningún cuento chino. Bien. Ahora que me acuerdo, en Tacna comí uno de los mejores chifas del Perú. Esto también hay que decirlo. Y uno de los mejores pollos a la brasa, también. Bueno, seguimos entonces. Estaba hablándoles de los presupuestos. El otro presupuesto, quizás es el que más se maneja, es el de periculum in mora. El periculum in mora es
una suerte de o sea, tiene también dos manifestaciones. La primera es el riesgo de fuga, riesgo de que la persona se vaya a sustraer de la acción de la justicia, vaya a desaparecer y por tanto no pueda continuar el proceso. No se le pueda juzgar porque no se les puede juzgar en ausencia a la gran mayoría. En la gran mayoría de juicios y por la gran mayoría de delitos no se les puede juzgar en ausencia. Y por tanto, si se fugan, eso impediría que el proceso siga adelante, habría que suspender el juicio, eso pues, lo que hace es que colapsa o perjudica la administración de justicia y por lo tanto cautelarmente pues nos aseguramos de la presencia del imputado en el proceso el día del juicio, la presencia del imputado en el juicio y así conseguimos que el proceso siga adelante sin interrupciones causadas por causa del propio acusado o imputado que desaparece. Pero ese riesgo de fuga hay que constatarlo, tiene que ser real, no tiene que ser ficticio, no concurre siempre, no es automático. Es más, ese riesgo de fuga se puede neutralizar de otras muchas formas, como por ejemplo con otras medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la obligación de ir a firmar todos los días, o cada 5 días, o cada 10, o cada 15, la obligación de estar siempre localizable, la obligación de comunicar cada cambio de domicilio, cada cambio de trabajo, cada no sé qué, pues un montón de cosas que se pueden hacer ahí para tener controlada a la persona sin necesidad de que entre en prisión. Bueno. El otro riesgo que hay es el riesgo de que vayan a desaparecer pruebas. Esa es la otra manifestación del periculum mora, riesgo de obstrucción a la justicia, se llama, que tiene que ver con eso. Pues uno puede hacer desaparecer pruebas que son esenciales y por lo tanto está justificado que esta persona esté custodiada en prisión preventiva, durante el tiempo que sea necesario para la investigación, porque de lo contrario pues puede desaparecer pruebas esenciales. Se pueden pues hacer desaparecer ordenadores, discos duros, se puede hablar con personas que no saben que ha empezado el proceso, se puede de alguna forma perjudicar la investigación. Pero esto también tiene que estar acreditado, no puede ser caprichoso. Bien, pues si les queda claro todo esto, que yo creo que estos son conceptos básicos que todo el mundo maneja, pues podemos hablar ahora muy brevemente de las clases. Clases de medidas cautelares. La primera clase es, la primera clasificación es la que distingue entre medidas cautelares personales y reales. Las personales caen sobre las personas, las reales sobre los bienes. Cada una garantiza una cuestión distinta. Lo que pasa es que las reales, no todas las medidas cautelares personales, son privativas de libertad, por así decirlo, ¿no? Sino que tratan de asegurar cuestiones diferentes, porque puede haber medidas cautelares personales que sean también pecuniarias, como las fianzas. Uno que pone una fianza para eludir la prisión, pero una fianza para eludir la prisión no es una medida cautelar real, sino que es personal. La medida cautelar real está únicamente destinada a garantizar la responsabilidad civil derivada del delito, así como las penas de multa que puedan imponerse al final, las costas y todo eso, ¿no? Toda la responsabilidad pecuniaria o civil que pueda derivar de ese proceso. Las medidas cautelares personales tienden a asegurar la presencia del imputado en el proceso y, por tanto, pueden ser, pueden consistir también en el pago de alguna cantidad de dinero, una fianza. También en algunos países se llaman cauciones. Bueno, hay también otra clasificación, medidas privativas de libertad y no privativas de libertad. Claro, las privativas de libertad son las que recaen sobre la persona, que fundamentalmente son dos, la prisión preventiva y el arresto domiciliario, o la prisión domiciliaria se llama en algunos países. En algunos países, como hay una pena también que es igual, pues en algunos países hay mucho lío con eso, pues se confunde. La pena privativa de libertad, que consiste en el cumplimiento, que suele ser sustitutiva de otra, que consiste en el cumplimiento de la privación de libertad en el domicilio, con la medida cautelar, que es que cautelarmente no puede ausentarse del domicilio mientras avanza el proceso. Pero es también una medida cautelar. Y luego las reales son, pues eso, pues que hay que poner pues una fianza, hay que poner un embargo, o sea, se acuerda un embargo, pues eso, de los bienes, para que, pues eso, las medidas, hay una remisión, por decirlo así, en bloque, al proceso civil, a las medidas cautelares del proceso civil. Bien,
Estaba diciendo también, o sea, las medidas, perdón, un poquito aquí me despista un poco. Estaba hablando de las medidas no privativas de libertad, que son todas las demás, que son desde la retirada del pasaporte, la obligación de estar siempre comunicable, la obligación de comparecencia pudacta. Por eso en España hay una clasificación que es un poco diferente. Se habla de prisión provisional y libertad provisional. Y dentro de la libertad provisional pues están todas estas otras. O sea, la libertad provisional conlleva la adopción de todas estas medidas cautelares que se pueden, algunas, ¿no? Vale. Me he acordado de una cosa aquí, de un inciso que voy a hacer aquí ahora, ¿no? que me he acordado ahora y lo voy a comentar. He visto con mis ojos, como en algunos países, que esto es imposible en España, y eso en España está prohibido deontológicamente por los colegios, que se le obliga, que se exige que se ponga una fianza o una caución, que se llama, para eludir la prisión preventiva y poder quedar en libertad provisional con medidas, con otro tipo de medidas no privativas de libertad, y se le exige que la garantía de que no se va a fugar la preste nada menos que el abogado que está haciéndose cargo de la defensa. Mira, esto es una de las más grandes barbaridades que yo he visto en el mundo. ¿Pero cómo lo va a poner el abogado? Pero es el abogado que tiene que ver ahí. Si el abogado ya bastante tiene con el Estado hablando por uno que no se vale por sí mismo para hablar ahí. Y si se fuga con todo el dinero, ¿qué es? Que pues van a ejecutar el patrimonio del abogado encima, que le está defendiendo. Si el otro se fuga, desaparece, ejecutan la fe. Eso es una locura. En España eso no se puede. El dinero lo tiene que poner el cliente, el interesado. Otra cosa es que se lo presten por ahí, pero el patrimonio personal del abogado, vamos, esto de verdad es una de las cosas que deontológicamente ya es incorrecto, pero es que además colegialmente está prohibido. Uno no puede hacerlo eso. Uno no puede implicarse de una forma tan personal en los procesos, porque de lo contrario significa que se pone en riesgo la propia dignidad de la profesión por culpa de los clientes, y hasta aquí habríamos llegado. Hasta aquí habríamos llegado. Pues así vivimos. Hay países, no voy a decir cuáles, pero lo he visto en varios, donde el abogado defiende a una persona y llega allí y llega a la audiencia de medidas cautelares y llega con las escrituras de su casa para ponerlas como garantía para ver si le dejan salir al cliente. El mundo al revés, el apocalipsis. Créanme, discúlpenme, pero esto es una barbaridad. Bueno, otra clasificación. La otra clasificación es la que habla de medidas principales y alternativas o sustitutivas. ¿Qué les parece esto? Parece una clasificación correcta, ¿no? Principales, alternativas y sustitutivas. Bueno, en el plano teórico podemos decir que esta clasificación existe, pero esta clasificación es incorrecta. Y le voy a decir por qué. Porque, aún así, los códigos procesales penales de hoy en día los contienen. Y los contienen porque hay una corriente teórica que, frente al abuso y la preeminencia de la prisión preventiva, ha empezado a hablar de que son necesarias alternativas. Son necesarias alternativas a la prisión preventiva. Hay que proporcionar alternativas, hay que proporcionar, pues eso, cosas que puedan alternarse y que puedan ponerse en lugar de lo que se aplica preferentemente. Pero eso normativamente no lo van a ver prácticamente ningún código. O sea, ningún código procesal penal les va a decir medidas principales, la prisión preventiva. Medidas alternativas, no, sino que simplemente dicen prisión preventiva y empiezan a regular un montón de normas sobre la prisión preventiva. Cómo se aplica, cómo se impone, requisitos, no sé qué, revisión, pim, pam. Y luego dicen medidas alternativas y sustitutivas. Y eso queda a entender. O sea, ¿cuál es el mensaje? Esa nomenclatura, esa denominación, ¿cuál es el mensaje que lanza a la población? Imagínense que no saben derecho y les dicen, mire, tenemos unas medidas aquí, que no dice de qué clase son, y luego tenemos unas que son alternativas. ¿Ustedes qué van a pensar? Pues que hay una que es principal, que es la prisión preventiva, que es la que se aplica preferente, que es la que hay que aplicar con normalidad y que es la reina, y que luego hay algunas que alternativamente a eso que es principal o sustituyendo a esa medida principal se pueden aplicar en determinadas circunstancias y con determinados casos. Con lo cual, el mensaje que se lanza es tan perverso que la gente pues cree que lo automático, lo normal, cuando en verdad es excepcional, es aplicar la medida cautelar privativa de libertad, que es la más grave
y es la última ratio dentro de las medidas cautelares. Esa confusión lleva, por ejemplo, que se ve pues a periodistas, perdón, a periodistas que dicen, cada vez que una persona se le aplica, en vez de prisión preventiva, se le aplica, pues eso, se le retira el pasaporte y obligación de ir a firmar todos los días al juzgado para garantizar que va a estar presente el día del juicio, pues hablan de que ha sido beneficiado con una medida alternativa, no sé qué, como si fuese un beneficio penitenciario, y encima con ese tono crítico, como diciendo, bueno, a este le han aplicado, o sea, han sido excesivamente benévolos injustamente con este que se ha librado porque le han hecho aquí un favor, le han beneficiado, cuando en verdad no es que le han beneficiado, le han aplicado una medida que no es un beneficio penitenciario, sino que al revés, es de aplicación preferente porque la otra es excepcional y la que debe aplicarse en última instancia, que es la privacidad de libertad. Y así vamos, y así vivimos. Por eso cuando una persona inicia el proceso penal, los demás no pueden entender cómo automáticamente no se va a prisión preventiva. ¿Pero cómo? ¿Que le van a dar medidas alternativas? Claro, pues si es que es lo que corresponde, la medida alternativa, que en verdad tendría que llamarse, en vez de llamarse medida alternativa, directamente no privativa de libertad. Y se han acabado los problemas. Y la prisión preventiva, en vez de llamarse prisión preventiva excepcional. Vale, así veríamos cómo cambiaba la cosa, pero claro, eso no lo pueden decir, porque entonces se les acaba uno de los verdaderos fundamentos que se esconden detrás de estas figuras, de las que después, si me da tiempo, hablaré, si no, no. Bien, no sé cómo voy de tiempo, pero yo voy hablando y cuando quieran me cortan. Pues la verdad es que me estoy empezando a sentir cómodo, no tenía pensado decir tantas cosas, pero bueno, estoy en la primera diapositiva. Vale, seguimos. La prisión preventiva. Entonces, ¿qué es esto de la prisión preventiva? ¿Qué es? Ya hemos visto que es una medida cautelar, pero ¿qué es? ¿Qué regla se sigue para su imposición? Pues miren, la regla de imposición general, automática, al inicio del proceso, que la persona permanecía privada de libertad hasta el juicio, eso era una regla del sistema inquisitivo, que no era un proceso, como ya hemos dicho antes. En el sistema acusatorio es la excepción. Significa que excepcionalmente hay personas que pueden estar privadas de libertad durante el proceso, pero que como regla general van a estar en libertad. Y eso deriva de un montón de principios que ha costado mucho elevarlos a la categoría de principios constitucionales de derechos fundamentales, como la presunción de inocencia, la intervención mínima, el indubio pro reo, un montón de... Vamos, es que no sé... Todos, o sea, empezaríamos ahí a hablar de la legalidad, ¿no? Todos los principios que informan el proceso y todos los derechos fundamentales que están relacionados con el proceso penal y con la intervención estatal en el ámbito, en la esfera de derechos individuales, y veríamos cómo termina por ser una excepción, y que excepcionalmente se puede aplicar, pero que lo normal es que en este sistema puede soportar un proceso penal, porque cualquier persona puede ser denunciada o puede ser investigada y hay unos hechos que pueden ser objeto de una investigación y se les puede intentar atribuir responsabilidad por esos hechos, y eso es eso es el costo de vivir en democracia, que todos podemos sufrir o cargar con un proceso penal, pero eso no significa que empiece un proceso penal en el que las flechas apunten a nosotros, desemboque inmediatamente en la privación de libertad. Eso es una barbaridad, que eso era del sistema inquisitivo. Además, las constituciones, porque la primera mitad del siglo XX, mejor no la olvidamos, porque ahí están todos los estados totalitarios, las dictaduras militares, las bombas nucleares, las guerras mundiales, el fascismo, el nacionalsocialismo, el comunismo, y al final el terrorismo, pero ya vamos, de todo eso nos olvidamos porque las constituciones a partir del último cuarto del siglo XX acaban con todo eso, imponen esto de lo que les estoy hablando yo ahora. Y no solo eso, sino que bastante antes arrancan los tratados internacionales diciendo lo mismo, todos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Tratado de
O sea, todos los tratados, que no se los voy a nombrar, pero porque todos, si van a mirar los tratados internacionales suscritos por la gran mayoría de países sobre estos temas, van a encontrar previsiones en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hasta la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48. Todas las convenciones internacionales, todos los tratados han dicho lo mismo. Lo mismo. Excepcionalidad de la privación de libertad cautelar, presunción de inocencia y todo eso. Todos. Y luego, además, no solamente eso, es que luego, además, los tribunales internacionales que en materia de derechos humanos han dicho lo mismo también. Si miran la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de prisión preventiva, van a ver cómo hasta la saciedad han repetido lo mismo. Hay condenas a todos los países de Latinoamérica ya, no solo de Sudamérica, de Centroamérica, de todas partes. Por no hablar de la cantidad de condenas que hay del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de prisión preventiva y de derecho a juicio justo y todo eso. España acumula ya más de 40 condenas, o sea, ya no se crea. Bueno, visto esto, este problema de la clasificación que tenemos en algunos países, todo esto, las previsiones judiciales, ya sabemos lo que es la prisión preventiva, ¿no? Ya sabemos lo que es la prisión preventiva, ya sabemos que es una medida cautelar instrumental al servicio de un proceso principal excepcional que consiste en la privación temporal de una persona para garantizar su presencia en el proceso para que no obstruya la investigación o destruya pruebas y asentada sobre el principio de apariencia de buen derecho, que todo apunta a que ulteriormente esa persona va a ser condenada por esos hechos sin prejuzgar, pero que todo apunta a que de ahí de esos hechos son delitos y se va a derivar algún tipo de responsabilidad. Medida cautelar excepcional que se acordará solamente en aquellos casos en que sea absolutamente necesario y no podamos neutralizar esos riesgos y conseguir esos fines a los que sirve esa medida cautelar con otra menos grave. ¿Sí? Bueno, en España, además del riesgo de fuga y de obstrucción, se añadían genuinamente dos más. Uno era el riesgo de reiteración delictiva, dentro de los riesgos que había, reiteración delictiva, y otro la alarma social. La reiteración delictiva significa pues, que si estamos en la presencia de una persona que está cometiendo delito, que es un delincuente profesional o por tendencia o muy peligroso, vemos que si lo dejamos suelto es que sigue, pues bueno, puede ser un fundamento sin que tenga carácter sancionador, pero puede ser un fundamento para aplicar la prisión preventiva. Pero más problemas tenía el de la alarma social. La alarma social era, pues eso, que la gente clamaba, pero ¿cómo le van a dejar suelto? ¿Cómo van a dejar suelto a esta persona con lo que ha hecho, con el daño que ha hecho, con el no sé qué, con no sé cuánto? Bueno, pues había alarma social y para evitar un poco esa alarma que se creaba, pues entonces lo que se permitía es aplicar la prisión preventiva. Esto cambia porque el Tribunal Constitucional dice que esto de la alarma social no tiene acomodo en la Constitución española del 78, es inconstitucional. Y por tanto, esto genera una reforma legislativa donde desaparece este supuesto de la alarma social. Sí que es cierto que esa reforma legislativa incorpora también, bueno, algunas cuestiones como el protagonismo del Ministerio Público, del fiscal, en la adopción de la medida cautelar, de modo que el informe contrario a la prisión preventiva, aunque lo esté solicitando una acusación, una de estas querellas adhesivas que le llaman en América Latina, aunque lo esté solicitando una parte acusadora, es vinculante, o sea, el informe favor libertatis es vinculante para el órgano jurisdiccional que no puede desoír el informe en favor de la libertad que está haciendo el fiscal. Eso también ha sido una de las grandes cosas que se han incorporado con el tiempo. Y también, al final, ha habido una reforma en el 2019 que tiene que ver con la indemnización.
donde se reforma, después de una sentencia del 2019 del Tribunal Constitucional, también declarando inconstitucional una parte del precepto de la Ley Orgánica del Poder Judicial en esta materia, se reforma esa parte y se dice que todos los supuestos de persona privada de libertad cautelarmente que después resulte absuelto por los motivos que sean o sobreseído el proceso tiene derecho a una indemnización. O sea, desaparecen algunos requisitos, es lo que quiero sintetizar aquí, no me puedo detener más. Bueno, en Latinoamérica, ya voy a ir terminando, no se preocupen, ya llevo más de media hora. En Latinoamérica, ejemplos hay muchos, pero me voy a centrar bueno, ejemplos hay muchos porque yo he estudiado en muchos países como Paraguay, como Honduras, Colombia, Perú, muchos países donde más o menos ha pasado algo parecido, ¿no? Pero en algunos países mucho más remarcado ha estado, ¿no? A finales del siglo XX y principios del XXI empieza esta fiebre reformista de los códigos. Empiezan en Guatemala en principios de los 90 y poco a poco se van expandiendo. Esto se hace un código procesal penal tipo para Latinoamérica, basado en el modelo norteamericano, anglosajón, y pues, modelo acusatorio puro o adversarial, que con algunas variaciones importantes o algunas pues, especialidades derivadas de la propia cultura de los países latinos, pues consigue acomodarse y ese código procesal penal tipo pues se va implantando en los distintos países con algunos pues con cambios muy abruptos, con cambio de sistema. Algunos países que no habían tenido ni siquiera ministerio público, pues de repente se crea el ministerio público y ha sido bastante difícil. Pero bueno, el tema es que se consigue implantar y ¿qué pasa? Pues que de la noche a la mañana se encuentran con que lo que ya han dicho previamente las constituciones y los tratados internacionales suscritos por todos los países, prácticamente por todos los países, de la excepcionalidad de la prisión preventiva y todas estas cosas que ya hemos hablado, además, luego esto se incorpora en un código procesal penal. ¿Y qué pasa? Pues que se encuentran los jueces, los fiscales y los jueces, que empiezan procesos penales y, ¡ay! ¿Cómo hacemos ahora para empezar el proceso al revés de lo que lo hacíamos antes? O sea, en vez de empezar el proceso como lo estamos haciendo ahora, que es, perdón, con la persona privada de libertad y cuando se acaba el proceso la ponemos en libertad, que era lo normal, ¿cómo vamos a empezar ahora el proceso penal con la persona en libertad y cuando se termine lo privamos de libertad? ¿Qué sentido tiene? Pues es que ese es el proceso penal democrático, me van a perdonar, pero así es el proceso penal democrático. El proceso penal de los sistemas democráticos, de los sistemas, por así decirlo, acusatorios, son que se presume la inocencia de la persona hasta el final del proceso y que a no ser que concurran los presupuestos y sea imprescindible, esa persona va a estar en libertad hasta el día del juicio y hasta que se terminen los recursos y hasta que haya que cumplir o dar paso al proceso de ejecución. Es así. ¿Qué pasa? Pues que se dan cuenta de que eso ni les gusta a ellos, ni les gusta a la población, ni les gustan los medios de comunicación, ni les gusta a los políticos, ni les gusta tampoco a muchos docentes sin verdadera vocación democrática. Y empiezan, pues cada vez que una persona sale en libertad, a poner a caldo a los jueces, a hacer verdaderas revueltas sociales, a decir estupideces como que están beneficiando a los delincuentes, defendiendo a los corruptos y una cantidad de cosas que ya hemos escuchado hasta la saciedad, que tienen más que ver con la suprema ignorancia y la falta de comprensión de las cuestiones esenciales de lo que es un proceso penal hoy en día. Pero bueno, al final consiguen imponer esos criterios de gente que no sabe de derecho procesal, consiguen que se impongan esos criterios y empieza una vorágine reformista. Vamos, increíble. Con lo que costó conseguirlo, pues empiezan a hacer lo contrario, empiezan a reformar. En Paraguay del 98, pues en el 2001 ya viene la primera reforma, en el 2003, en el 2004, luego en el 2011. En otros países lo mismo, es el código en el 2000, pues en el 2002 ya están reformando, en el 2003 ya están y siguen. ¿Y en qué consisten esas reformas? Consisten esas reformas en ir limitando la posibilidad de los jueces de
adoptar otras medidas que no sean la prisión preventiva al inicio del proceso, con normas como esta, por ejemplo, ¿no? Cuando se trate de delitos con pena en abstracto de a partir de tanto, de más de 5 años, por ejemplo, no se pueden adoptar medidas alternativas. Así, o sea, aunque no concurran los presos, aunque no haya peligro de fuga, aunque sea una persona que tiene cáncer y que no se puede mover, no, pues prisión preventiva. Cuando se trate de un delito doloso que lleva riesgo para la vida, o hacer listados de delitos contra los que no se puede adoptar medida cautelar diferente. Ya las últimas reformas han sido, teniendo estas modas que hay ahora, en materia de violencia contra la mujer, no se puede adoptar medida cautelar que no sea la prisión preventiva, aunque sean unas amenazas, ¿eh? Pero nos hemos vuelto locos, ¿ok? O sea, que empezamos el proceso con una mera denuncia y empezamos el proceso privando a la persona de libertad y cuando se acaba el proceso la soltamos. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Qué es lo que ha provocado este ánimo reformista? Pues algo que ya venimos denunciando mucho, que la situación es alarmante. Alarmante. Las cárceles están desbordadas, hiperpobladas, hacinadas, en unos estados de salubridad increíblemente pésimos. La doctrina jurídica, unánimemente en el mundo, vamos, salvo excepciones, salvo voces discrepantes que están basadas en otros intereses o en lo que ya he dicho, ¿no? En ignorancia o en desconocimiento o en meterse en materias que no controlan, como son la materia penal cuando no las controlan o no, o personas que basadas en encargos de sectores políticos o de sectores de la población, pues bajo el atuendo de respetados juristas empiezan a traicionar a la ciencia a la que sirven y a decir lo que quieren oír los que les contratan y les pagan. Y esto ha alimentado también pues, periodismo alarmista que confunde los términos, que confunde a la población, por supuesto, con un lenguaje, haciendo periodismo con el lenguaje de los juristas que ya de por sí es esotérico. Encima, enrollándolo más, o sea, confundiéndolo más para que la gente no termine de entender nada y termine la gente creyéndose que el concepto periodístico que ha dado el periodista que está mal es el correcto y no el que está dando el jurista, que es el que realmente lo ha estudiado y el que su función es, pues eso, clarificar un poco los conceptos esotéricos que he dicho antes. También se han visto a docentes sin vocación democrática, sin vocación ni siquiera docente, pues estar alimentando este tipo de ideas a los estudiantes, incluso estudiantes de educación superior. Jueces sin margen de maniobra por las presiones políticas y las presiones mediáticas, directamente acordar una libertad provisional de una persona por X delito, inmediatamente se le abre un sumario, empieza un control de los órganos de control de los órganos jurisdiccionales a ver por qué están haciendo esto que es contrario a lo que quieren los políticos. Políticos entrometiéndose en la cabeza de los jueces para dictarles el sentido de las resoluciones que tienen que dictar, no solo las que ponen fin al proceso, sino las cautelares fundamentalmente. Fiscales corporativizados totalmente con intereses diversos, que de forma intransigente piden la prisión y los jueces, lo pedí, los jueces de garantía, pues el juez instructor, pues lo pido al fiscal, se lavan las manos, estamos muy cómodos. Pero bueno, por último, el último de los elementos, que este es uno de los elementos que más visibles, pero del que se habla menos, es el de la corrupción en las prisiones. O sea, pero ¿cómo es posible que estando así las prisiones, que no cabe ni un alfiler, que están en un estado de insalubridad increíble, donde las vulneraciones de derechos humanos son diarias, donde, vamos, la cosa es lamentable. ¿Cómo es posible que sigan metiendo gente ahí y que no hagan nada para... Pues claro, porque es que eso es, en el fondo, eso es una trituradora de generar dinero. Cuanto más gente entra, a ver, si una persona entra ahí y no tiene dónde caerse muerto ni dónde estar, si quiere tener un sitio, o sea, primero, si quiere que no le pase nada, tiene que pagar. Si quiere comer, tiene que pagar. Si tiene una cama, tiene que pagar. Y si tiene lo que sea, tiene que pagar. ¿Y ese dinero de dónde sale? De fuera.
La gente vende sus casas, sus coches, se hacen colectas, he visto hacer ahí polladas colectivas, yo qué sé, amigos poniendo dinero, lo he visto con mis ojos. ¿Y eso a dónde va? Ya. O sea, que solamente va, o sea, ustedes me quieren decir a mí que eso solamente va, al funcionario de prisiones, que es el que tiene las llaves de las celdas. Como, o sea, le van a permitir desde arriba que esas personas estén facturando esa trituradora de hacer dinero sin tener su parte. Venga, va, hombre, por favor. No me cuenten cuentos. Mire, si quieren hablar conmigo, por favor, no me cuenten cuentos. Porque sí, porque cualquiera que se esté aprovechando del sistema tiene que pagarle una parte, un tributo al que le permite aprovecharse del sistema, que suele estar por encima. Y eso es un concepto tributario, no es ni siquiera moderno, pero es así. Funciona con los flujos económicos legales y sobre todo funciona con los ilegales o con las corrupciones. Y ese es uno de los verdaderos problemas de por qué este sistema no avanza. No avanza. Y no avanza porque no se puede reducir la población penitenciaria, porque si no todo ese dinero a ver dónde va. O sea, ¿de dónde dejaría de entrar? Y no estamos en condiciones de perder clientes, hombre, por favor, por Dios. Entonces, visto lo visto, que estamos así, en estas condiciones, o sea, también por eso están así las cárceles, no se crean, que están así las cárceles a propósito para que la gente se vea en la necesidad de tener que estar acudiendo a... Si se dan cuenta, en los países en los que el Estado lo paga todo, las cárceles están en muy buenas condiciones, las cárceles están en buenas condiciones de salubridad, se respetan los derechos humanos, hay todas las comodidades, los presos están alimentados, todo eso, la población penitenciaria es mucho menor. Es más, no es que haya menos delincuencia, es que es menor la población penitenciaria. Y además de que es menor la población penitenciaria, en medidas cautelares la población penitenciaria no llega a un 10%, como mucho. En España no llega ni al 10%. Ha habido momentos en que ha estado en un 20%, pero no llega. Pero en América Latina, en Latinoamérica, en su conjunto, los últimos datos que se manejan de expertos que lo han estudiado, hablan de entre el 80 y el 90% de presos privados de libertad son cautelares en prisión preventiva. Eso significa que el sistema penitenciario está sacando todo el rendimiento a través de las medidas cautelares y que los penados no tienen importancia. O sea, es residual, es un 10 o un 20% los penados. Ese es el sistema de aplicación del derecho penal acusatorio basado en las constituciones, en los tratados, en los códigos. Eso es. Por favor. Pues, ¿qué ha pasado? Pues que hemos tenido una ilusión teórica muy importante, que nos la hemos creído la gran mayoría de juristas, que después ha sido eclipsada por una decepción práctica que prácticamente nos ha dejado pues, en la más absoluta vergüenza de lo que se está haciendo con los derechos fundamentales de las personas. Además pasa otra cosa, y con esto ya voy a terminar porque me están ya haciendo señas para acabar. Pasa otra cosa. Pasa que empieza el proceso penal y lo primero a preventiva. A preventiva. No, a preventiva. Y ahí en la preventiva, estando en preventiva, la persona empieza a desesperarse para salir, y aunque no haya tenido participación en los hechos, aunque sepa que es inocente o por lo menos tenga posibilidades con el derecho y con las pruebas de pelear por su inocencia, aunque tenga muchas posibilidades de salir de ahí sin ningún tipo de imposición de sanción por parte del Estado, termina reconociendo los hechos, agarrando un acuerdo que se le propone en un procedimiento abreviado donde no se va a practicar prueba, donde simplemente se van a poner de acuerdo las partes con una pena reducida, el acusado va a reconocer los hechos y va a salir de ahí por su propio pie, a lo mejor en 6 meses en vez de en 2 o 3 años que le dicen que saldrá si es que sale, ¿sí? Al final del proceso. Y se consigue una gran mayoría de condenas, pero son condenas que tras ese acuerdo consiguen quedarse en penas suspendibles, en penas sustituibles por penas de otra naturaleza. Se han conseguido suspensiones condicionales del procedimiento. Después de pasar 6 meses en preventiva, se queda en suspenso el procedimiento y no se lleva ni adelante, o sea, no se dicta ni sentencia, o sea, se dan salidas alternativas negociadas.
negociadas. ¿Eso qué implica? Pues que la prisión preventiva fue innecesaria para dar una salida alternativa, un principio de oportunidad, de un criterio de oportunidad, una suspensión condicional de procedimiento, una pena baja sustituible por una pena de multa o de trabajos, una pena suspendible a prueba. ¿Para eso era necesaria la preventiva? ¿Y no será que se están pasando un poco con esto de la preventiva? Bueno, me gustaría hablarles de algunos casos más, y ponerles algunos casos, pero no lo puedo hacer porque me he excedido el tiempo. Lo que sí que voy a hacer es recomendar algunos libros. El primero es este, que se llama Prisión Provisional, Utilidad o Perjuicio, dirigido por los profesores Alfredo Abadía Selma y Pérez Simón Castellano, mis compañeros de la Universidad Internacional de La Rioja, donde soy profesor ahora, en el que hay una colaboración mía concretamente. Después está este, que también está dirigido por ellos, pero en este no he participado yo, lo que sí que he sido el autor de la recensión, que va a salir publicado en la revista Deusto, que es la prisión provisional a través del estudio de casos mediáticos. Y por último, sí que quiero recomendar un artículo mío que está publicado justamente por el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, como no, siempre con esta importante función de la difusión jurídica y de que el pensamiento libre se abra camino por los países democráticos. En el libro homenaje al doctor Villavicencio Terreros, que se hizo un congreso magnífico, no sé si lo recuerdan, hace un tiempo, al principio del confinamiento, en el que tuve el honor de participar, y sobre eso se editó un magnífico libro que además está en abierto, se puede descargar, si quieren les pasará el enlace nuestro colega Bill. Está en papel también, pero también está en PDF descargable, y ahí da un artículo mío sobre el sonado caso que hubo en Paraguay con el futbolista Ronaldinho. Es una segunda versión de ese artículo porque la primera versión, que está publicada en este otro libro que os he dicho antes, se publicó cuando todavía no había concluido el proceso, y esa versión 2.0 fue la que publicamos en el Perú, concretamente en el Cusco, así que les remito a ella para el estudio de casos mediáticos o de casos sonados donde se han aplicado la prisión preventiva de una forma más o menos automática y desproporcionada, contrariamente a lo que son los principios y las garantías y los fundamentos básicos a los que se hayan sujetas estas figuras. Y por lo demás, pues no me queda más que agradecerles la paciencia que me han tenido, la atención que me han prestado durante este tiempo, y sobre todo al Ilustre Colegio de Abogados del Cusco y a mis amigos y mis colegas que me han invitado para participar en esta apasionante ponencia que espero no les haya causado sueño. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor David. Como usted ha recordado, tiene bastante participación en nuestro país. Es un gusto tenerlo, aunque sea de forma virtual, estimado doctor. Ya las circunstancias se harán propicias para tenerlo de forma física, como lo hemos tenido anteriormente acá en nuestra ciudad imperial. Y cómo no, recibe el agradecimiento de su decano, el doctor Mike Pilares Rado, de su consejo directivo, de su consejo de fiscalización, del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, de esa nueva gestión 2021-2022. Y como ha señalado el doctor David Balbuena, vamos a tener bastante actividad académica e incluso de publicación, así que ya lo comprometemos al doctor David para futuras revistas y también libros, e incluso de su autoría y de los colegas agremiados, para que pueda trascender en la comunidad jurídica. Nuevamente, doctor, un abrazo desde la ciudad imperial del Cusco. Siempre es un gusto tenerlo, y así que hasta una próxima oportunidad tendremos un curso más largo para poder desarrollar toda esta categoría jurídica de lo que es la prisión preventiva y los juicios no solo jurídicos, sino mediáticos, como usted lo ha referido en cuanto a este punto. Muchas gracias, doctor, y un abrazo. Sus palabras finales. Nada, agradecerles a ustedes por haber contado conmigo. Siempre es un placer, siempre es un honor. Aquí estoy para lo que necesiten. Y nada, nos vemos oportunamente en próximos eventos. Hasta pronto. Hasta pronto, doctor.